Bueno, pues muchas cosas, efectivamente, y nada, voy a dar unas pinceladas. Mil gracias, además, por las aportaciones, porque me parecen súper interesantes. Me parece muy importante y muy simbólico lo que comentabas, Gonzalo, del tema de la rehabilitación de viviendas. Efectivamente, es uno de los grandes programas de este plan y creo que es fundamental que se invierta. Fernando, recuérdame, ¿el plan supone triplicar o quintuplicar la capacidad de rehabilitación de vivienda respecto a lo que se ha hecho hasta ahora? No sé si son multiplicadas por 3 o por 5, pero bueno, es igual. Bien sea por 3 o bien sea por 5, es un auténtico reto, ¿no? Hay dinero, hay tecnología. Como dice un amigo común nuestro, Juan, nosotros tenemos ahora mismo tecnología por encima de nuestras posibilidades. El problema no es la tecnología. También hay fondos, hay programas, hay un reparto de competencias fenomenal. Como las comunidades de vecinos, una por una, no se decidan a rehabilitar su edificio, todo eso no habrá servido de nada. ¿Y eso cómo se hace? Pues efectivamente con mecanismos de innovación en gobernanza muy complicados que hay que empezar a experimentar. Y que hay que experimentar ya en lo concreto. Insisto, supone multiplicar, no recuerdo si por 3 o por 5, perdonadme la falta del dato, de la precisión, lo que se ha venido rehabilitando anualmente hasta ahora. Es decir, es un reto gigantesco. Tela, efectivamente, tela. Por lo tanto, insisto, tenemos todas esas herramientas y esas capacidades, ¿no? Y sin ello no haríamos nada. Pero como no tengamos la voluntad de cada una de las comunidades de vecinos que tienen que decir yo me apunto a este programa de rehabilitación, ahí nos quedaremos, ¿no? En cuanto a vivienda me refiero, ¿eh? Por lo tanto, creo que es importantísimo. Chus, me preguntabas por temas de fragmentación política y claro, es que es así. O sea, en un clima de crispación política, de polarización política, de fragmentación, va a haber dificultades. Las estamos viendo ya. Yo quiero creer que luego la potencia, ¿no? Esto que se dice la inmanencia de la realidad, la potencia de los hechos irá por delante. Y que además yo soy de las que está convencida que una cosa es esa burbuja político-mediática en la que estamos metidas, ¿no? Y metidos, en la que hay mucho grito, en la que hay mucha crispación, en la que hay mucha polarización. Y otra cosa es una política de verdad que se hace en muchos ayuntamientos, que se hace en muchas comunidades autónomas, que se hace en las comisiones del Parlamento cuando no hay cámaras de televisión, o sea, cuando no se está en el salón de plenos. Y en esa política de verdad hay cosas que se están haciendo, ¿no? Por tanto, a mí me gustaría pensar que más allá de la cortina de humo, de la burbuja, todo esto, conforme se vaya ejecutando, efectivamente se va a ir planteando como tal. Ahora bien, como el clima es el que es, yo diría políticas preventivas. Y las políticas preventivas son, tú hablabas antes, Chus, de transparencia, y me ha parecido muy importante lo que decías, porque decías, el sector público está transparente, te mete tanta información, ¿no?, que en Aragón decimos te apabila, no sé si esta palabra se conoce por aquí. Bueno, que no entiendes nada, ¿no?, que hay un exceso de información, de ruido de información, hay tanto que no sabes diferenciar lo que es ruido y lo que es información, ¿no? Es esto que dice siempre Iñaki Gabilondo de que cuando en una inundación lo primero que falta es el agua potable. Pues es un poco lo mismo. Entonces, a mí me gusta, en estos temas de transparencia, me gusta diferenciar la transparencia de la claridad. Lo importante es la claridad. Que cualquier ciudadano o ciudadana se meta en una web o donde sea y entienda, y es complicadísimo hacer entender esto, porque se han enrevesado como el solo, pero que entienda qué se pretende hacer, qué se está haciendo, en qué momentos está, qué impacto está teniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Se está avanzando mucho en políticas de transparencia y en políticas de claridad, mejor dicho. De hecho, existen ya ejemplos importantes en las administraciones públicas españolas de softwares en los cuales cada vez es más fácil entender estas cosas. Y es absolutamente clave que este programa se someta a ese tipo de criterios. Por ejemplo, el Gobierno de España tiene el programa Cumpliendo, donde da cuenta del cumplimiento de sus objetivos, de los objetivos que se marca como Gobierno. Yo he tenido el placer, y tengo el placer y el lujo de formar parte del grupo de expertos que asesoran ese proyecto. Creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante en materia de rendición de cuentas y en materia de claridad. Es absolutamente clave que todo lo que tiene que ver con el programa de recuperación, transformación y resiliencia esté allí, en primer plano, con todos esos criterios de transparencia, de claridad, de rendición de cuentas. Y lo es no solamente por calidad democrática, que también, sino también por prevención de conflicto, por prevención de esas cuestiones malas que tienen la polarización o que tienen la fragmentación política en la que estamos hablando, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, entronco con lo que comentabais los dos del tema del tercer sector, que yo vengo de allí y entonces me duele especialmente. El tercer sector lo tiene muy difícil para participar en esto.
Lo tiene muy difícil porque los procedimientos son muy complejos, hay que ir rápido, hay que además plantear grandes proyectos, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, y nuestro tercer sector es un tercer sector muy atomizado, ¿verdad? Lo miro con cierta complicidad porque yo creo, Luis María, que es algo que hemos compartido, ¿no? Y Graciela, la debilidad que supone tener un tercer sector fragmentado, con poca comunicación entre ellos, entre nosotros, y con a veces poca capacidad de reacción ante desafíos muy importantes como puede ser este. Como veis, yo no busco culpables, ¿no? Intento describir las dificultades. Yo creo que haría falta un esfuerzo muy importante por parte de la Administración Pública para ponerlo fácil para que el tercer sector esté en primera línea, porque hoy en día es muy difícil, y un esfuerzo importantísimo por parte del tercer sector para poder aportar con todo lo que supone, ¿no? Creo que allí hay que encontrarse en algún punto del camino y no es sencillo, porque es que además, como decía Gonzalo, los plazos son tremendos, los requisitos son muy exigentes, ¿no? Pero es fundamental que el tercer sector esté en primera línea. Entonces, eso es un reto. Desigualdad se planteaba, pues claro, ese es el gran reto del momento. Todo lo que estamos hablando, como la desigualdad, no consigamos estrecharla, ¿no? No consigamos reducir los márgenes de desigualdad, pues ni transición ecológica ni transición digital servirán para crear sociedades donde se viva mejor, que al final todo esto va de que vivamos mejor, todos y todas, los que estamos y las que vendrán. De eso va esto. Entonces, si la desigualdad sigue aumentando, pues efectivamente sociedades más inseguras, lo decías muy bien, sociedades menos productivas, sociedades menos innovadoras, sociedades donde, en definitiva, yo creo que a casi nadie nos apetece vivir. Y ojo que no estoy hablando en clave de futuro, estoy hablando en clave de presente continuo casi. Fijaros el incremento de desigualdad que ha habido en estos últimos años, donde hemos vuelto a niveles de la crisis del 2008. Lo que habíamos conseguido ir poco a poco ahí aplacando durante una década, de repente hemos vuelto a esos niveles. Quiero pensar que las políticas públicas que se han puesto en marcha ayudarán a que estas brechas se vayan reduciendo. Quiero pensar eso, Y hay indicadores que dicen que efectivamente empieza a ser así ya, las cosas como son, que aquí tampoco consiste en alarmar a nadie. Ahora bien, o se mantiene un esfuerzo muy importante inversor en esas políticas, o la naturaleza de las cosas es la contraria. La naturaleza de las cosas, si no hay políticas públicas que trabajen contra la desigualdad, la naturaleza en estos momentos de las tendencias globales es la contraria. Por lo tanto, yo creo que allí es importante que esto se tenga en cuenta, ¿no? Y finalmente, por terminar, porque en algún sitio hay que acabar, ¿no? Bueno, no, dos cosas. Uno, lo decía Paloma, cláusulas, tú decías cláusulas que hablen de empleo digno, ¿no? Yo diría cláusulas sociales y ambientales. Es posible, Gonzalo, no sé si tienes que irte o no, pero qué importante sería, en el día después lo hemos estado trabajando mucho, qué importante sería que este plan, que todo lo que tiene que ver con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, consiguiera ya incorporar obligatoriamente esas cláusulas sociales y ambientales en las contrataciones. Hay ayuntamientos en España que ya lo están haciendo, o sea, esto no es ninguna cosa revolucionaria, ya se ha encontrado la manera jurídicamente correcta de plantearlo, ya se han encontrado los enfoques, por lo tanto, no estamos hablando de ninguna utopía, ¿no? Para nada, ya se está haciendo. Qué importante sería, qué oportunidad sería que efectivamente se incorporara aquí. Y, Fernando, has hecho muy bien en sacar el tema de la taxonomía, ¿no? Yo lo he dicho ya por activa y por pasiva en miles de sitios. El debate de la taxonomía verde, en el momento que la Unión Europea decide meter el gas y las nucleares dentro de la etiqueta verde de esa taxonomía. Por cierto, una aclaración, porque en este debate hay muchísima confusión, yo creo que muy interesada además. Aquí nadie está discutiendo que mañana haya que apagar las nucleares. Mañana, 10 de febrero del 2022. Aquí no se está discutiendo eso. Aquí lo que se está hablando es que las inversiones vayan en una dirección, que para eso surgió la taxonomía, destinada a fomentar la sostenibilidad. Y esa dirección efectivamente era el conseguir las renovables 100%, en los plazos indicados y los plazos marcados. El meter el gas y la nuclear dentro de esa taxonomía no solamente distrae inversiones, de hecho a mí me consta que ya hay grandes fondos de inversión replanteando sus políticas de inversiones para adecuarlo a la nueva realidad, no solamente distrae de eso, que para mí es un enorme error, sino que es que además es un tiro en el pie a la credibilidad de la Unión Europea en ese papel de liderazgo internacional que tiene en la lucha contra el cambio climático. ¿Va a poder seguir yendo la Comisión Europea a las siguientes cumbres del clima a decirle al resto de países del mundo que aceleren su apuesta por la transición ecológica? Porque inmediatamente
no es muy difícil imaginar la respuesta de los interlocutores. Y cuando digo interlocutores hablo de China, hablo de Arabia Saudí, hablo de Rusia, por supuesto. ¿Por qué tengo que dejar yo de quemar carbón si tú sigues financiando tu gas, por ejemplo? Por lo tanto, yo creo que lo peor de todo, además de que distrae inversiones y todo lo demás, lo peor de todo es que es un tiro en el pie a la credibilidad europea. Vamos a ver cómo acaba, no está todo dicho. Ya sé que es prácticamente imposible que la cosa cambie, pero bueno, vamos a ver cómo acaba, que además en Europa los pasillos tienen muchas curvas y hay muchas posibilidades siempre. Lo dejo aquí. Como en las tertulias, una pausa para publicidad. No os perdáis nuestro debate de mayo, que va a ir sobre esto, ¿verdad, Fernando? O sea que seguiremos hablando. Hay muchos temas sobre los que podríamos seguir. Vamos a ir terminando. Hay una preocupación que está presente en varias preguntas, ha estado, y para terminar, decir, bien, todo esto está muy bien, muy buenas intenciones, muy tal, pero hay capacidad de gestión, hay instrumentos de control, hay evaluación adecuada para evitar despilfarros o que se invierta mal. Algo has mencionado, pero quizás un broche de bajar a la realidad cotidiana. Sí, o sea, lo que no hay son buenas intenciones, porque lo que hay es acción. Y la Comisión Europea y muchos países que se sientan en el Consejo son bastante exigentes. Cuando tienen que aprobar el plan, cuando tienen que evaluar el cumplimiento de 52 hitos, que son de reales decretos, leyes, planes, o cuando hay que evaluar la ejecución de un volumen que es extraordinariamente grande de fondos durante el año 2021. De manera que yo creo que nosotros tenemos digo nosotros, el país, tenemos las capacidades, los conocimientos, las estructuras institucionales para ejecutar bien este plan. Estoy convencido. Y además lo estamos ejecutando bien. Ya lo estamos ejecutando bien. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando todos juntos y remando todos en la misma dirección. ¿Algo más? Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Yo creo que es bueno ser puntuales en empezar y en terminar a las horas previstas. Os recuerdo, por favor, que dejéis a la salida en la mesa la nota con donde podamos informaros de las actividades que seguimos haciendo. Yo creo que hemos conseguido que las personas que han hablado se ha visto que hablaban desde el conocimiento, desde de vivirlo y de haberlo trabajado. Y creo que yo, por lo menos, salgo mejor informado de lo que entré y que a mí me ha gustado y espero que a vosotros también. Muchas gracias. Gracias.